Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. El Gran Premio de Gran Bretaña es ya historia con una carrera en Silverstone que parecía destinada a encaminar todavía más este campeonato 2026 hacia el guión previamente establecido, pero que ha terminado haciendo exactamente lo contrario, echarle gasolina por encima y prenderle fuego con un caos absoluto. Eso sí, sin poder por el camino quitarnos de encima una sensación nuevamente agridulce después de varias semanas en las que casi lo habíamos olvidado. Ha vuelto en un circuito ultra exigente energéticamente como Silverstone esa impresión de una carrera extremadamente artificial, movimientos teledirigidos, cambios de posición con diferenciales de velocidad insultantes y maniobras valientes tiradas por tierra por simple falta de energía. Que todo lo decida no tanto la pericia del piloto, sino la batería que te queda en el momento clave. Es tremendamente frustrante, tanto para los pilotos como para nosotros, los aficionados. Pero lamentablemente tampoco es nada nuevo en estas nuevas regulaciones. Al menos la carrera estuvo entretenida, con incertidumbre en prácticamente cada posición y con un giro de guión final, polémica incluida con el safety car, detenidamente, y que pone patas arriba el campeonato, ya que Ferrari vuelve a brillar esta temporada 2026, segunda victoria para los italianos, en esta ocasión de la mano de Charles Leclerc, que a pesar de las dificultades recientes nunca se rindió y por fin parece haber encontrado la salida a los problemas que le han asolado y que le han impedido mostrar su mejor versión. El monegasco protagonizó una actuación de 10, partida fuerte donde superó a Antonelli y controlando la prueba desde el liderato para marcharse del grupo de detrás, donde Hamilton estuvo conteniendo a Kimi unas cuantas vueltas. Ese margen fue clave para poder afrontar el resto de la carrera con muchísima más tranquilidad. Kimi, una vez se desembarazó de Lewis, se lo estaba cocinando a fuego lento, poniendo mucha presión encima de Charles para atacar hacia el final de la carrera, pero quedó fuera de juego abruptamente, lo que supuso un enorme desahogo para que, y encima bajo safety car, pudiera cruzar plácidamente la línea de meta con su victoria bajo el brazo. Algo que necesitaba el monegasco, esta dosis de confianza, de seguridad y encima sorprendiendo, liderando de inicio a fin, con ritmo, velocidad y una pizca de suerte que obviamente nunca viene mal. Mejor, claramente, el SF26 con los cambios realizados que sacrificaron un poco la clasificación para poder ser más competitivos, más completos con los tanques llenos. Una decisión claramente acertada. Hamilton cruzó la línea de meta en tercera posición, un doblete en el podio, pero no en primer y segundo lugar, tras una carrera muy obstaculizada para el 7 veces campeón del mundo en casa. Buena salida, superando a Antonelli para colocarse tras Charles, en tándem los hombres de rojo, pero hizo un movimiento antes de que se apagaran los semáforos, lo que le valió una sanción de 5 segundos por parte de la FIA. Además, durante el primer stint sufrió de un masivo subviraje, lo que le provocó no tener una gestión tan precisa como la de los dos primeros clasificados, incluyendo su compañero, cayéndose de Charles y sucumbiendo con el paso de las vueltas ante Kimi, y tras su primera parada, cumpliendo ahí esa sanción, teniendo que remontar, superando a Russell y Verstappen en pista, dos huesos durísimos. Se le veía, tras retocar el ala delantera y eliminar ese subviraje detectado de nuevo muy fuerte al inglés, abalanzándose sobre el Mercedes, que se quitó de en medio solo, y a Verstappen lo logró superar sin grandes complicaciones para afianzar el tercer lugar, que se convirtió en segundo con el problema de Antonelli. Pero apareció un safety car repentino cuando todo estaba visto para sentencia en las vueltas finales, y por riesgo no le quedaba más remedio que entrar a montar neumáticos blandos ante el peligro de que te pase hasta el apuntador en la relanzada si te quedas con los duros viejos que llevaba y hay una relanzada. Era, por así decirlo, la opción, entre comillas, menos mala. Russell y Mercedes se colocaron delante de él por escasas décimas y la carrera no se relanzó para poder recuperar esa posición. Así que termina tercero. La parte positiva para los italianos es que Ferrari y Hamilton recortan en el liderato del mundial, tanto de constructores como de pilotos. En el de pilotos se quedan a 32 puntos de Antonelli, que empieza a ser una distancia interesante.
y sobre todo la sensación que volvió a dejar el SF26 en un circuito que a priori iba a ser un territorio arrasador para Mercedes. Pudieron jugar sus bazas y salieron victoriosos, ya que fue una debacle para los de Brackley, que solo maquillaron eventualmente con Russell. Antonelli vuelve a ser golpeado por problemas de rugosidad en su W17. El piloto italiano salió mal, perdiendo la pole contra los dos pilotos de Ferrari, pero se puso el mono de trabajo, se armó de paciencia y con un ritmo, gestión excepcionales logró superar a Hamilton con el paso de las vueltas y alargar hasta la extenuación el primer stint con los neumáticos medios. Y no solo alargarlo, porque alargarlo no sirve de nada si no hay velocidad. Pero ahí, en sus manos, había un ritmo asombroso para maximizar el ataque final en el último stint con los neumáticos duros. Lamentablemente, en la cabalgada contra Leclerc pisó fuerte el agresivo piano de Copse a más de 250 km por hora, que provocó unas vibraciones masivas que rompieron el recubrimiento interno de la rueda delantera izquierda, destrozando el equilibrio del coche. Entraron varias veces a boxes para intentar detectar la anomalía, ya que al principio no se veía a simple vista. Al final se acabó desprendiendo y pudieron saber exactamente de qué se trataba. Volvieron a parar, a arrancarla, y a pesar de que a Kimi le dijeron en varias ocasiones: entra a boxes, vamos a retirarlo, él quería continuar maltrecho con punto honor para rascar al menos un puntito que a la postre pueda ser clave, pueda ser definitorio en el campeonato, nunca se sabe. El problema es que con sus continuas salidas de pista por el anómalo comportamiento de su W17 le valieron una sanción de 5 segundos que, cruzando la línea de meta tras el safety car, le sacó de la zona de puntos desde el 9º. Una lástima, no se mereció un final tan cruel el italiano a un fin de semana de ensueño. Pero bueno, así es la Fórmula 1, nunca nadie dijo que esto fuera a ser fácil, que esto fuera a ser un camino de rosas, y aunque lo hagas todo bien, hay muchos factores que acaban influyendo. Russell vivió una realidad totalmente distinta. Sin el ritmo de su compañero no pudo ni mirar hacia adelante, tenía que hacerlo hacia atrás, ya que Verstappen llegó y adelantó antes de su primera parada. Alargó el stint del inglés para tratar de devolvérsela al holandés y se juntó con Hamilton, sancionado en un duelo interesante que provocó un pinchazo lento para George, obligándole a parar de nuevo. Su carrera estaba sentenciada en el 5º lugar, lo que iba a suponer un enorme golpe para su moral nuevamente y para el campeonato por ende, pero tras el descalabro de Kimi ascendiendo al 4º puesto, ni tan mal para él. Y la suerte, tan esquiva con él, le sonrió del todo. Verstappen fue eliminado y Mercedes tiró los dados con el safety car, quedándose fuera con neumáticos medios usados para robarle la cartera a Hamilton al terminar bajo el coche de seguridad. Al no reemprenderse la marcha, si lo hubiera hecho, hubiera quedado expuesto, pero no lo hizo, convirtiendo un quinto, ese golpe moral, ese golpe al campeonato, en un segundo, en pocas vueltas, y volviendo a colocarse a 25 puntos de Antonelli en segundo lugar. Pero lo malo es que parece esta sensación de esperanza nuevamente como una ilusión, porque el problema para el inglés es la sensación, que sigue siendo gran premio a gran premio, de debilidad frente a su compañero. Norris consigue en una actuación muy sólida en casa maximizar unas oportunidades que lamentablemente el MCL40 no merece. El piloto inglés perdió posición con Verstappen en la salida y se quedó peleando con Hadjar en un segundo plano de la carrera, sin ritmo, sin velocidad, para poder mirar más allá de terminar por delante del piloto francés en esa lucha cabecera. Al final, todos los problemas pudieron ser aprovechados para escalar al 4º puesto final. Piastri sufrió daños en el alerón delantero en la salida, tratando de recuperar posiciones, y ahí su carrera terminó. McLaren simplemente no está, ya da igual el tipo de circuito, se han quedado atrás y necesitan uno de sus paquetes aerodinámicos milagrosos para recuperar el impulso perdido, pero no termina de llegar. Veremos en el siguiente doblete. Jornada extremadamente frustrante para Max Verstappen. Pidió salir desde el pit lane para cambiar la configuración del coche y el motor, pero desde el equipo le comunicaron que no. Él siguió diciendo en la previa a la carrera que era lo mejor, pero el equipo había decidido otra cosa. Se estuvo quejando del coche toda la prueba,
pero al menos en el primer stint pudo quitarse a Hadjar y Norris, presionar y superar a todo un Mercedes de Russell. Aunque la degradación fue superlativa en el RB22 y con los neumáticos duros se vinieron abajo, no había velocidad ahí. Irregularidad extrema la que demostraban. Russell y Hamilton se lo comieron, aunque gracias al pinchazo de George pudo aguantar la caída y con el problema de Antonelli introducirse en la zona de podio. Pero nuevamente el RB22 sufrió un problema crítico que ya provocó su grave accidente de Austria, y no es ninguna tontería. La aerodinámica activa, ese alerón trasero novedoso, no se cerró correctamente y generó un colapso aerodinámico que mandó a Verstappen a la grava a altísima velocidad, a más de 300 km por hora, siendo un pasajero. El holandés no le faltó pieza del coche por insultar en su radio final antes de bajarse del coche, y no es para menos. No es que solamente se sienta incómodo, se sienta lento en él, sino que encima es peligroso. La FIA debería echarle un vistazo, ya que no es seguro correr en estas condiciones, porque en cualquier momento puede colapsar. Lástima, ya que al menos podía haber rascado un podio por las circunstancias, pero las sensaciones de muchas dudas de una máquina que no le permite cosechar los resultados que exige, y el futuro de Max se define inminentemente. Hadjar fue el farolillo rojo del grupo cabecero, con ritmo y desparpajo inicial, pero una gestión muy pobre. Pero bueno, con todo el caos rascó un quinto que ni tan mal. Aceleramos con la dueña y señora de la zona media, Racing Bulls. En la salida, Lawson superó a Lindblad, se colocaron en tándem y así pasaron toda la prueba, sin nadie delante ni nadie detrás, que para este tipo de equipos y los objetivos que tienen es su sueño húmedo. Mejor guión imposible. Como guinda del pastel, con el caos final y el safety car se llevaron algunas posiciones extras para acabar en un sexto y séptimo brutal, simplemente sobresalientes, regulares y rápidos. Hülkenberg tuvo que abandonar por problemas mecánicos para Audi cuando trataba de alcanzar una zona de puntos donde se colocó Bortoleto desde los primeros metros, aprovechando el descalabro de Piastri, ascendió una posición desde su clasificación hasta el 10º, donde se asentó con un ritmo que no podía contestar a los dos Racing Bulls, pero superior a los Alpine, quedándose también en tierra de nadie, concentrándose en la gestión para asegurar el puntito. Estaba ya visto para sentencia y conformes con volver a sumar como merecen, pero que no ha podido ser por H o por B en los últimos grandes premios. Por fin algo les viene de cara. Todo el lío de las últimas vueltas le dio un par de posiciones extras que recibe con los brazos abiertos, llevándose un octavo, un buen botín de puntos para los alemanes que ya tocaba. Hay puntos también para Alpine, algo de tensión interna y una realidad manifiesta. Salida increíble de Colapinto, que puso a la altura de su compañero de equipo para eliminar el contratiempo de ayer en la clasificación, y Gasly le cerró de una manera bastante guarra, hay que decir. Posteriormente salvó un coletazo de la 526 para poder empezar a construir su carrera desde una posición favorable. Los dos, además, juntos adelantaron a Ocon, a Sainz, para situarse un 10º Gasly y 12º Colapinto, que es la posición que merece ahora mismo Alpine, es la posición que ocupa, ni más ni menos. Franco pasó después de la primera parada a su compañero, que fue desastrosa para Gasly, y tristemente ahí había acabado la carrera para los franceses. La 526, como decimos, no tenía velocidad para llegar a la zona de puntos, ni para poner en problemas a Audi ni a Racing Bulls. Pero el desenlace le sonrió para poder introducirse ahí, con un 9º lugar para Franco brillante en su recuperación, y 10º Gasly, que fue extremadamente agresivo y no es la primera vez con su compañero, aunque con esa mala suerte de la parada también hay que apuntillar. Al final sacaron lo máximo, incluso más de lo que este monoplaza merece, porque la triste realidad es que deben reaccionar desde Enstone, porque hoy Alpine no es merecedora de puntos, están sucumbiendo, además con contundencia, en la línea evolutiva, y lo deben hacer, ya no para mirar hacia adelante, que también, sino para al menos detener la hemorragia, porque esto puede ir a peor.
Williams tiene una carrera con caos, accidentes, abandonos, consiguen alcanzar la zona de puntos, lo que nos habla del estado actual del FW48. Sainz lo dio y sacó todo, pero no fue suficiente. Salida espectacular del español alcanzando el top 10, pero no es una cuestión de posicionamiento, es de velocidad. Fue cayendo paulatinamente con el paso de las vueltas hasta llegar a su posición natural por encima de los Haas, y gracias, porque estos también tuvieron sus más y sus menos. Albon se llevó puesto a Berman al inicio de la carrera, siendo sancionado con 10 segundos y tomándose el resto de la prueba, pues básicamente como unos test. A Grove no solo no llegan resultados, sino que empieza a perderse la esperanza y ya hablaremos de ello detenidamente. Pobre resultado para Haas, que nos sorprende. A su piloto más en forma lo destruyó Albon en la salida, pudiéndose recuperar con un VF26 maltrecho hasta el 13º puesto, y lo de Ocon fue esperpéntico. Salió increíble, ascendió 4 posiciones, pero su ritmo de gestión fueron dantescas, lo que le hizo caer por detrás de su compañero, y eso que medio aprovechó el Virtual Safety Car para hacer su única parada efectiva del Gran Premio. De poco sirvió, también hay que decir, porque los estadounidenses en boxes le hicieron una parada terrible. Todo mal, y el francés se acerca al precipicio mientras Haas no está en ninguna parte y necesitan revulsivos, ya sea en forma de novedades técnicas o en forma de noticias extradeportivas. Vamos con Cadillac, de los que hay que destacar su solidez. Completaron las 52 vueltas sin grandes contratiempos. Después de Austria es la mejor noticia, y además un Checo Pérez agresivo en las primeras vueltas recuperó 5 posiciones, incluida la de su compañero de equipo, y tuvieron un ritmo con el Mach 26 que no se alejaba tantísimo de los Haas, lo cual es una gran novedad. Dio la sensación de haber sido la prueba con mejor ritmo y sobre todo también gestión de la historia de Cadillac, de su corta historia. No es suficiente, pero un avance en un punto concreto donde se iban a concentrar en este Gran Premio. Recordemos que iban a traer ajustes para mejorar esa gestión, que ha sido uno de sus grandes puntos débiles, mostrando regularidad y gestión, aunque falta de velocidad aún. Bottas sufrió bastante más para superar los desafíos que planteó Silverstone, especialmente en esa gestión de neumáticos donde el mexicano marcó la diferencia a su favor. Esperamos puedan disfrutar pronto de la nueva unidad de potencia Ferrari, que ya habría montado Haas este fin de semana también, y de más elementos que aceleren su evolución en el próximo doblete. Y terminamos con Aston Martin, donde solamente se pueden destacar dos cosas. Lo primero es que Fernando Alonso ganó la carrera de Legos y que queda un gran premio menos para el estreno de la MR26B. Poco más. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejaos like, nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.